Bueno, gracias Santi. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el módulo de cardiopatía isquémica, entonces a mí me tocó esta charla de unidad de dolor torácico. Vamos a comenzar. Un poquito breve reseña. Las unidades de dolor torácico arrancan más o menos en la década del 80. Esto nace en Estados Unidos a cargo del doctor Barr. Ya de antes de todo esto, bueno, se había hablado muchísimo sobre el síntoma, la presentación en urgencias y las fallas que había. Por eso también esta clase acá. Y ya desde esa década empieza a ponerse en auge, digamos, todo lo que es el tema de unidad de dolor precordial. ¿Por qué surge esto? Básicamente, como dice ahí, es una estrategia que permite disminuir el margen de error en el diagnóstico diferencial. Básicamente, cuando se crea esto, apunta hacia eso, no tanto a un tipo de corrección, o bueno, sino más que nada esto de disminuir el error por los subdiagnósticos especialmente, y bueno, la mortalidad y morbilidad que esto llevaba a cabo, como después en los últimos años surgieron las unidades síncope, bueno, stroke también. Acá pasó lo mismo con el dolor torácico. ¿Y esto por qué? Hablando un poquito de la problemática de las UDT, saber que, bueno, el infarto no es una causa muy frecuente de muerte entre la población adulta, y el dolor torácico, según todos los reportes, es el segundo que ocupa el lugar después del dolor abdominal. En algunos otros reportes lo pueden ver como que están prácticamente igualados. Cualquiera que ha pasado por cualquier guardia sabe que dolor abdominal y dolor torácico son de presentación muy frecuente. Entonces, bueno, necesita una especie de organización y estratificación, ¿no?, de los pacientes que se presentan con este síntoma. Y sobre todo, tener en cuenta que el dolor torácico, entre un 25 a un 30% de los casos, se trata de un síndrome coronario agudo. O sea que la mayoría no lo es. Puede ser o no un síndrome coronario agudo, puede ser algo cardiológico, pero no es la mayoría. Pero sí importa porque, bueno, obviamente el cuadro del síndrome coronario agudo se requiere de una atención bastante urgente. Otro dato a tener en cuenta es que un 2 a 10% de los pacientes con dolor torácico de alta presentan un síndrome coronario agudo, por eso se habla también de disminuir el margen de error, y que estos pacientes dados de alta, la mortalidad es muchísimo mayor, ¿no?, que aquellos ingresados. Cualquier tipo de infarto, bueno, ustedes tienen la clasificación, Kili, Forre, lo que ustedes quieran, algunos entran leves, otros entran severos, eh, pero los pacientes que quedaron dudosos y se mandaron de alta, ¿no?, les fue peor, obviamente. Entonces, estos pacientes es muy importante estratificarlo porque tienen alto riesgo de muerte. Y si no es de muerte, son de eventos isquémicos no fatales, ¿no? Una angina de pecho inestable, una revascularización urgente. Tener en cuenta que, por ejemplo, en síndrome coronario agudo con elevación del ST, una hora de adelanto permite salvar hasta 1,5 vidas por cada 1000 tratados, ¿no? Y no todos los pacientes que tienen indicación de reperfusión reciben el tratamiento adecuado. ¿Y por qué es importante el tema de las UDT? Por todo esto, todo lo que es semiología de dolor torácico, hay muchísimas etiologías. Obviamente podemos dividir primero en traumático, no traumático. Traumático, bueno, todo se encargará del emergentólogo, el cirujano, y los no traumáticos, que es más clínico, obviamente, tenemos causas no cardiovasculares, muchísimas. Ahí lo más frecuente puede ser respiratorio, pero también puede ser gastrointestinal, desde musculoesqueléticas, misceláneas, psicógenas, un montón. Y las que nos interesan a nosotros, si bien las UDT también es importante decirlo que surgieron en pos de infarto de miocardio, no en síndrome coronario agudo, pero también sabemos que desde el punto de vista cardiovascular, dolor torácico, tenemos el otro gran enemigo, que es el síndrome aórtico, ¿no? Entonces tenemos desde el síndrome aórtico, desde taquiarritmias, desde otras causas no coronarias que no sean justamente una ruptura de placa, pero bueno, por eso hay que hacer bien un diagnóstico diferencial. ¿Por qué todo esto? Porque en la mayoría de los reportes, si uno engloba toda esta situación, siempre se presentan tres problemas, ¿no? Y el más importante es el subdiagnóstico, ¿no? El subdiagnóstico y las demoras, porque eso sí eleva la mortalidad y la morbilidad, ¿no? Por el otro extremo también tenés el sobrediagnóstico o sobreinternación, que en principio capaz que no le iría tan mal al paciente porque ya lo tenía internado, pero sí es un gran costo, ¿no?, para los servicios tanto públicos y privados, lógico. Esto es un reporte de caso del 2000 en New England. Fíjense que se reportó más de 10.000 pacientes.
muchos pacientes con infarto de miocardio, pero de esos dos pacientes, de esos pacientes un 2% fueron diagnosticados erróneamente, y por otro lado, un 22% de los pacientes que tenían angina inestable, de esos 2.3 fueron diagnosticados erróneamente, y bueno, y como trajo resultado, lo que está marcado en recuadro son los no hospitalizados frente a los hospitalizados con una mortalidad de 30 días, y vean que es prácticamente el doble en algunos. Entonces es un gran problema, ¿no?, de obviar. ¿Y por qué pasaba esto? Según lo que muestra este estudio, es que una de las causas de por qué se diagnosticaba erróneamente o se les daba el alta prematuramente a estos pacientes era porque en algunos el principal síntoma era, por ejemplo, la disnea, ¿no? Entonces también nosotros tenemos en cuenta la famosa disnea similangor. Bueno, acá había la disnea. Otra es el sexo femenino, con todo lo que ello ocurre. No sé si ya tuvieron una clase o la van a ver posteriormente de cardiopatía en la mujer, pero sí es un poquito más complicado. Pero algo muy importante tener en cuenta, y que fue con una P altamente significativa, es que esos pacientes se diagnosticaban erróneamente o se mandaban de alta por un electro normal, ¿no? Y que muchas veces esos pasan en la guardia, no sé si le ha pasado o no, pero dolor de pecho de electro normal, bueno, ya está. Bueno, eso es un gran problema de las urgencias. Por eso hay que estratificarlo, pero antes de estratificarlo tienen que tener en cuenta las limitaciones que uno cuenta con las herramientas a la hora de estratificar a estos pacientes. Desde el punto de vista de la historia clínica y el examen físico, sabemos que tiene escaso valor predictivo. Un paciente con un examen físico normal no descarta que pueda tener un cuadro coronario agudo. O sea, no todos los pacientes se van a presentar con KILIP B para arriba, con insuficiencia cardíaca, con soplos, no. Pues se puede presentar tranquilamente un examen físico normal, y bueno, eso no te garantiza, digamos, que te estás acercando a un diagnóstico adecuado. El electrocardiograma, normal en 50% de la angina de pecho inestable, otra también limitación. Y los biomarcadores ya de por sí en angina de pecho inestable, o sea, son normales por definición. Infarto, ustedes saben que troponina, ascenso y descenso, bueno, con todos los subítem, que si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero en la angina de pecho inestable son normales, no va a haber esa curva, digamos. Entonces, otra limitación. Y bueno, otro reporte de caso en donde mostraba que en cuanto al dolor precordial, sabemos que sí, tiene muchísima sensibilidad. Cualquier paciente que tiene dolor precordial, vos lo macheás desde el punto de vista de la sensibilidad, pero es poco específico, ¿no? Por eso mostraba todas las causas cardiovasculares no traumáticas de dolor precordial, y distinto con el electrocardiograma, sí es bastante específico, pero es poco sensible, ¿no? Entonces es un gran problema de limitación, pero obviamente forma parte de la estratificación. Entender a la unidad de dolor torácico como sistema diagnóstico es lo que le debe quedar como concepto, ¿no? No es sinónimo de espacio físico. A ver, si bien obviamente debe haber un espacio físico, o sea, el paciente no debería estar dando vuelta por cualquier lugar, pero la mayoría de los centros, tanto público y privado, cuentan con un servicio de urgencia, un showroom. Había otros nosocomios que a veces ni siquiera tenían esa posibilidad y andaban de consultorio. Bueno, o sea, si bien tenés que tener un espacio físico, pero no es que hay unidad de dolor torácico como esta cama, y esta cama corresponde a UDT, no. No es sinónimo de eso, es más que nada una estratificación para llegar al diagnóstico correcto. Es importante tener que uno de los conceptos es la evaluación inmediata de este síntoma, y que sea en el menor tiempo posible, y la evaluación del riesgo del alta temprano. Por eso los objetivos que se planteaban ya desde la década del 80 en adelante es todo lo que venimos diciendo: reducir el retraso prehospitalario, reducir el retraso en la atención, prevenir altas inapropiadas, reducir la tasa de hospitalizaciones innecesarias y reducir los costos para el estudio del paciente con dolor torácico, ¿no? Esos son los objetivos justamente de la UDT, que básicamente se pueden resumir en estas imágenes que se sacó de la Revista Española de Cardiología, en el cual el paciente llega con dolor torácico. No, en el servicio de urgencia, obviamente sabemos si es traumático o no traumático, irá para cada lado, y una vez que entra en nosotros el origen no traumático, hacer una evaluación inicial con toda la anamnesis. O sea, ustedes saben a dónde tienen que apuntar, desde interrogatorio directo, interrogatorio indirecto, la exploración, y lo más importante que aparece en todas las guías, el electro temprano, al menos dentro de los 10 minutos. Si el electro, bueno, es patológico, te hace un poquito más fácil, ¿no?, salir de la UDT. Ya está, un paciente que tiene supra, tiene infra de manera severa,
se terminó la UDT. Ese paciente se clasifica un síndrome coronario agudo y pasará a coronaria. El tema es qué pasa con los electronormales o los interrogatorios bastante dudosos. Bueno, ahí donde aparece la repetición del electro, donde el sistema de biomarcadores, que ahora lo vamos a ir viendo en las otras diapositivas, ¿no? Y obviamente si todo esto está alterado o no cierra, el paciente pasa a una etapa de observación en donde tenemos que ver si hay reaparición del dolor, bueno, qué alteración hay con los biomarcadores y el electro, para ver si realmente sigue en internación o si ya lo definimos. Y si todavía, digamos, no cierra, ese paciente debe seguir en unidad de dolor torácico, está la etapa final, que es la evaluación prealta, que ahora lo pongo en diapositiva, lo vamos explicando de a poco. Pero en la evaluación inicial siempre es importante detectar cuadros potencialmente mortales, ¿no? Porque, por una obviedad, digamos, ¿no? O sea, si bien puede haber varias causas de dolores torácicos, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares, pero todo sistema de UDT debe apuntar siempre a lo más grave, ¿no? Obviamente por el bien del paciente. Y en cardiología nosotros generalmente siempre nos apuntamos a estos tres grandes, ¿no? Que son el infarto, el síndrome aórtico agudo y el tromboembolismo de pulmón. Es donde ahí uno tiene que apuntar y ser precoz en el diagnóstico. Detectar los factores de riesgo, si un paciente está hipotenso, con insuficiencia cardíaca, si tiene cardiopatía isquémica conocida inestable, si desatura, si tiene signo de hipoperfusión. Eso es rápido que se tiene que hacer, no solo con el electro en 10 minutos, sino también la parte clínica, ¿no? Y en cuanto a la anamnesis, el interrogatorio, ustedes, para apuntar hacia el dolor coronario, hay varios estudios y varios tipos de clasificaciones. Por ejemplo, este de la Sociedad Argentina de Cardiología, que pone 5 ítems. Si la angina es típica, cumpliría 3 de estos criterios: desencadenada por esfuerzo, duración breve, se alivia con reposo con nitritos, localización retroesternal e irradiada brazo izquierdo, mandíbula, cuello. Desde antes se pusieron los famosos estudios, tanto de Cass como de Diamond and Forrester, en el cual eran bastante parecidos y bastante populares los últimos dos, que era localización retroesternal, bueno, con toda, digamos, esta sintomatología, se precipita en el esfuerzo y se alivia rápido con el reposo o algún nitrito en menos de 10 minutos. Si cumplía los 3 criterios, típica, angina típica 2 y no anginosa 1 o ninguno. Eso da una probabilidad de 90% al otro extremo y de 15% en el otro. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que en general los cuadros más graves o inestables presentan una sintomatología más atípica, ¿no? Porque todo este tipo de estudios, el Diamond, el CAS, lo mismo que plantea la Sociedad Argentina de Cardiología en ese cuadrito, habla más de un cuadro crónico, estable, o sea, eso es típico de dolor coronario, pero la mayoría de las veces en urgencia no se presenta así, y no porque no sea así no quiere decir que no sea coronario, que hay que prestarle atención. De hecho, los cuadros más graves son dolores que no se precipitan, digamos, no arrancan en esfuerzo y se van a calmar con reposo. Todo lo contrario, son pacientes que generalmente se presentan con dolores en reposo, dolores bastante prolongados. En la mayoría de los libros dice, bueno, a ver, 15 minutos, 10 minutos, no, hace 1 hora me está doliendo el pecho. Y bueno, y no por eso, digamos, bueno, uno orientaría a que sí, bueno, no coronario, no. Todo lo contrario, ahí te habla de mayor gravedad del cuadro. Lo que sí está recomendado en la mayoría de las guías americanas es decir, bueno, ¿qué es dolor no característico de isquemia miocárdica? Todo eso que están ahí. Dolor pleurítico, localización principal o única en región media inferior del abdomen, el paciente que se localiza el dolor con la punta del dedo, saben que desde semiología, ¿no? Nos enseñaron que la mayoría de los dolores viscerales son vagos, inespecíficos, el paciente abre toda la mano, ¿no? Muy raro localizarlo con el dedo, apuntaría más a pared muscular. Dolor que se reproduce mediante movimientos o la palpación de la pared torácica, un dolor constante que persiste durante muchas horas, el paciente te viene diciendo que te duele constante, no sé, 8 horas seguidas, la verdad que si eso ya tendría un infarto estaría muy inestable el paciente o no tendría un electro normal. Episodios muy breves de dolor que duran algunos segundos o dolor que se irradia a las extremidades inferiores. Entonces, remarcar lo que dije antes. Más del 25%, o sea, casi un cuarto de pacientes con síndrome coronario agudo no presentan angina típica. Eso es muy importante tenerlo. Está perfecto que sepamos los conceptos, la escala del Diamond, lo que dice la SAC, pero muchas veces estos pacientes
acuden porque vienen con dolor prolongado y en reposo, no la típica interrogatorio de Diamond. Y tenerlo en cuenta sobre todo en lo que es mayores de 70 años, diabéticos, que son los grandes pacientes silentes, ¿no? Antecedentes de uso de cocaína, y el sexo femenino también. Entonces, vuelvo a remarcar lo que dice abajo, el examen físico normal no descarta, ¿no?, un síndrome coronario agudo. El electro en 10 minutos, y el electro es lo muy importante porque el electro es lo que hoy en día clasificó, hoy en día ya hace muchísimos años, de todos los reportes y las guías, ¿no? Todos sabemos que nos manejamos con síndrome coronario agudo, con supra, sin supra, bueno, acá donde el electro ocupa el rol principal. Por eso es la fuente de información más importante, realizarlo en el menor tiempo posible, y es de fundamental importancia para identificar los pacientes que se van a beneficiar, ¿no?, de un tratamiento de reperfusión. No obstante, como había dicho en el gráfico que había mostrado, su valor predictivo negativo es muy bajo, ¿no? Existe un riesgo de infarto, un 4% en pacientes con antecedentes de alguna enfermedad arterial coronaria y 2% en pacientes que no la tienen con electro normal. Aunque el pronóstico obviamente va a ser mejor de los que presenta un electro normal desde el inicio. Por eso un electro normal no descarta la posibilidad de un síndrome coronario agudo. Lo que hay que ver más en el electro, obviamente, va a ser toda la parte de repolarización, ¿no? Las alteraciones del segmento ST y de la onda T son los principales elementos diagnósticos del síndrome coronario agudo, y ahí tienen que tener presente que va a ser más redituable, va a adquirir mayor valor predictivo cuando el paciente se pueda ser realizado durante los síntomas. Eso sí eleva muchísimo la sensibilidad. Tener en cuenta las alteraciones transitorias del ST-OT, por eso tienen que ser seriados. En el momento quizás no ocurrió nada y a la hora el paciente le hiciste un electro y bueno, y tenía alteración del ST. Tener en cuenta obviamente los imitadores, ¿no?, y lo que es el bloqueo rama izquierda y marcapaso, que si bien va a haber clases más adelante de esto, pero ténganlo en cuenta también. Electro, bueno, no era mi intención mostrar varios casos, solamente porque sé que tienen clases más adelante de esto, pero electro, obviamente, cualquier paciente que ustedes vean que tenga, por ejemplo, el electro de arriba, que muestra todo o un supra-ST en cara anterolateral, y la parte de abajo infra-ST. Ese paciente ya está, es fácil entre comillas, se terminó la UDT. Ese paciente va a coronaria y se maneja como corresponde. Se maneja como un síndrome coronario con supra, sin supra, bueno, pero ya está, no, salió de la observación de la unidad de dolor torácico. El otro punto, ¿qué pasa si es un electro normal? Bueno, obviamente ahí sí sigue, es lógico, en observación. Los biomarcadores ya hace varios años, década y media se podría decir, que si bien está la CPKMB y la troponina, que tienen muchísima sensibilidad y especificidad para la detección del YAM, pero hoy en día, y lo vuelvo a repetir, ya hace más de década y media, hablar de biomarcadores en coronariopatía es hablar de troponinas directamente, ¿no? Mucho tiempo se usaba también incluso la enzima hepática, la GOLD, la GPT, la LDH también, pero sabemos que la LDH habla de un retroactivo, digamos, del proceso, pero es muy importante justamente la troponina hoy en día. En los pacientes con síndrome coronario agudo, con electro y CPK-MB normal, las elevaciones mínimas de troponina indican un grupo de pacientes que sí se beneficiarán de un tratamiento más agresivo. Como seguramente lo han estudiado varias veces, bueno, ahí está la curvita de cuándo hacen los picos, hasta cuántos días pueden permanecer, ¿no? Y lo que más común, obviamente, hemos estudiado y pedido a los pacientes, bueno, saben que la CPK total tiene un comienzo a elevarse aproximadamente a las 6 horas, de iniciado los síntomas, tiene un pico entre las 12 y 24 horas y se va descendiendo paulatinamente hasta más o menos el séptimo, octavo día. La isoforma MB es significativa, obviamente, si es mayor del 5% de la total, y de las troponinas también comienzan a elevarse a las 6 horas de iniciado los síntomas, con un pico entre las 12 y 24, desapareciendo sí un poco más tardíamente, pero muy variable, entre el quinto, incluso hasta 2 semanas puede encontrar valores, ¿no? Esto de las troponinas, ¿no?, obviamente de las clásicas y sobre todo de la T, que en muchos servicios por ahí tienen. Fuera de esto, cuando se inventó todo lo del ODT, todavía no estaba obviamente lo de las troponinas ultrasensibles, pero bueno, yo lo puse acá como para tenerlo en cuenta en la siguiente diapositiva, pero antes, por eso le digo que ya hace década y media. Fíjense que la revista de la FAC, ya en una publicación del 2005,
estamos en el 2022, recomendaba las troponinas que deben ser empleadas de manera rutinaria. O sea, ni siquiera otra, rutinaria, siempre troponina, independientemente si el centro es de baja, intermedia, alta complejidad. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tiene que ir a un hospital como para que le midan las troponinas. Obviamente, y gran paréntesis, bueno, tendrá que ser toda una cuestión de política de salud, social, lo que fuera, pero desde el 2005 venimos justamente con esto, y que incluso que dicen se deberían efectuar 2 determinaciones. Sabemos que la mayoría de las veces, incluso a lo largo y ancho del país, no se cumple. Eso con las troponinas clásicas, obviamente. Después, en los últimos años, estuvo el auge de las troponinas de ultrasensibles, perdón. Si en algunos lugares le cuesta tener la troponina común, imagínense la ultrasensible, pero bueno, se podría usar también. Y obviamente algunas cuestiones es que tienen muchísimo mayor valor predictivo, que acorta justamente el intervalo ciego de la troponina. Hablábamos que los valores de la troponina T empiezan a elevarse a las 6 horas, en algunos libros dicen a las 4 horas, pero bueno, la ultrasensible acorta muchísimo, ya desde la hora podés tomar un valor positivo. Se asocian, obviamente, la asociación a una detección 2 veces superior del infarto de miocardio de tipo 2, pero también tienen muy alta sensibilidad para lo que es daño de cardiomiocitos, es decir, que puede estar elevada también por otras cuestiones. Por eso, como dice ahí abajo, la caída o la subida de troponina cardíaca diferencian del daño cardiomiocitario agudo del crónico. Cuanto más pronunciado es el cambio, mayor es la probabilidad de que el cuadro sea agudo, ¿no? Porque también lo puede tener elevado por cuestiones crónicas. Por eso es muy importante también tener en cuenta que otro también problemática de la UDT, y por eso la estratificación, es que hay que tener en cuenta las elevaciones de la troponina que no justamente sean por causa coronaria o de infarto, y que son muchísimas, ¿no? Tanto desde el punto de vista cardíaco como no, de una urgencia hipertensiva, de insuficiencia cardíaca, muy frecuente, y la mayoría de los pacientes mayores de 65 años con algún déficit renal también lo va a presentar, y bueno, pacientes que también puedan tener, no sé, algún problema reumatológico, enfermedad infiltrativa, rodomiólisis, también pueden tener elevada. Por eso, repaso lo que decían las guías americanas, es que todo lo que es 1B, bueno, lo que veníamos hablando, tener correcta evaluación de los síntomas, exploración física, electrobiomarcadores. El marcador preferido, 1A, para la estratificación del riesgo es la troponina, pero puede ser que la MB sea una alternativa razonable, lo que nos recomiendan. La determinación de los mismos debe realizarse en la llegada al hospital y debe ser seguida de muestras seriadas que dependerán mucho de las circunstancias clínicas, de la evolución, del electro, bueno, en un periodo de 6-9 horas, uno ve. Y es muy importante, y está remarcado eso que dice ahí abajo, ¿no? En pacientes con bajas probabilidades de un síndrome coronario agudo, no deberían hacerse determinaciones de biomarcadores por la posibilidad de falsos positivos que conducen a hospitalizaciones y bueno, y todo lo que ello conlleva. No sé si le ha pasado más de una vez en alguna guardia, que no sé, bien paciente consulta por hipertensión, troponina alta, lo derivan al centro que le corresponde, sea la obra social, bueno, está con un infarto. ¿Y cómo haces para revertir todo eso? Decirle a la familia y al paciente que hay que esperar, que muy probablemente no sea un infarto, ¿no? Hay que hacer una correcta evaluación. Por eso, una vez hecha bien la anamnesis, el examen físico, el electro, obviamente los biomarcadores, podemos tener estos tipos de escenarios en lo que sería un triage inicial, ¿no? Primero que tengamos un verdadero síndrome coronario agudo, y ya está, el paciente salió de la UDT, no se observa, ese paciente recibe el tratamiento para el síndrome coronario agudo. Al otro extremo, que sea un dolor no coronario, nada que ver, totalmente dolor no coronario, ahí ya está. Pero que tengamos coronariopatía, pero con distintos matices, que el paciente tenga una angina crónica estable, que el paciente tenga una angina inestable, o sea, de reciente comienzo, pero baja clase funcional, paciente que sería más leve, y un síndrome coronario agudo posible, que en este es el que queda en la UDT y lo seguimos observando porque todavía no nos cierra. Síndrome coronario agudo definido, bueno, todas las clases que vienen acá en adelante, desde IAM con elevación del ST, no ST, angina inestable de reciente comienzo, clase funcional 3 o 4, o progresiva, o posgoiana, o posangioplasia, y ni hablar si el paciente está acompañado de signos de IC, de insuficiencia mitral, de arritmias complejas. Bueno, terminó UDT, paciente que va a coronaria.
No queda más en esa famosa observación, se trata como lo es. ¿Y esto por qué? Porque obviamente en la medida en donde pasa el tiempo hay más miocardio muerto y cada 15 minutos de retraso la mortalidad obviamente va aumentando. Bueno, que sea un dolor no coronario, obviamente. Electro normal, dolor claramente no anginoso, pero tener muchísima atención en paciente no diabético y sin antecedentes coronarios, porque el dolor, por ahí el relato puede ser cualquier cosa que ustedes no le cierren, que ese paciente es diabético y tiene antecedentes coronarios, ese sí, síganlo observando. Que se trate de una angina crónica estable, el paciente venía hace 5 meses con el mismo dolor, con la misma intensidad, circunstancia, todo, y se le ocurrió ir a la guardia ese día, porque le insistieron, pero bueno, fue a la guardia. Pero por eso tiene que ser totalmente, o sea, asegúrense que sea estable en síntomas, en tiempo, en circunstancias. Ese paciente no necesita internarse, es estable, ¿no? Tiene que dar dado de alta. Obviamente hay que evaluar el tratamiento de ese paciente, pregúntenle si está bien medicado, si tiene aspirina, si tiene algún metabloqueante, algún calcio antagonista, todo se maneja por consultorio externo como todo lo que dicen las guías de síndrome coronario crónico. Una angina de reciente comienzo, pero de baja clase funcional, se podría dar de alta. Usted me dice, angina de reciente comienzo, pero es de baja clase funcional. Tengan en cuenta que la mortalidad de estos pacientes es muy baja. Estos pacientes muy probablemente no han hecho un accidente de placa severo, ni una trombosis del esteno, obviamente no tenían antecedentes coronarios. Pacientes que empezaron hace un mes, 28 días, 18 días, lo que fuera, pero dice que, no sé, hace 15 cuadras y recién le duele el pecho. Bueno, se puede manejar tranquilamente por ambulatorio. Por eso hablábamos también del otro extremo de la sobreinternación, evaluando obviamente correctamente el tratamiento. Y acá el gran escenario donde seguimos, síndrome coronario agudo posible. Bueno, lo interrogué, paciente con angina dudosa, tiene un electro normal o tiene algunas alteraciones inespecíficas, ese se sigue evaluando. Sino también un dolor no anginoso, con electro normal o con alteraciones inespecíficas, pero antecedentes coronarios o paciente diabético, debe permanecer en evaluación, ¿no? ¿Por qué pongo todo esto? Porque acá uno dice, bueno, síndrome coronario agudo posible. Bueno, ¿con qué me ayudo? ¿Puedo usar el TIMI, el GRACE? No. En realidad, todos esos tipos de score se usan en definido. Angina de pecho inestable. Ninguno de esos scores sirve para todo esto. Porque acá el paciente está siendo observado y vos todavía lo tenés en unidad de dolor torácico. Aplicar esos tipos de score va a ser generar más confusión, tanto para un lado o para el otro, o sobre interno o subdiagnóstico. Pero hace unos años salió, digamos, este score, que es bastante sencillo, no sé si la mayoría lo aplica, pero lo puse por ponerlo, en el cual, de acuerdo a la sospecha, alta, moderada o baja, bueno, se le da un puntaje, pacientes que tienen más edad, mayores factores de riesgo, algunos niveles un poquito más elevados de troponina, es como que los estratifica a los que tienen muy bajo puntaje, bueno, prácticamente ningún riesgo, pero los que tienen elevado puntaje, alto riesgo, orienta a que ese paciente sí se acerque más a un síndrome coronario agudo definido. Pero después el resto de los scores no sirve para esto. Y desde el mismo artículo, ya en el 2005 también la FAC decía que los que tienen que seguir evaluándose en la UDT son esos pacientes, ¿no? Riesgo bajo o moderado de síndrome coronario agudo, porque el alto o el definido ya está, terminó la UDT, se quedó internado en coronaria. Que tengan un electro inicial normal o no diagnóstico, que estén estables, que tengan baja probabilidad de complicaciones, ¿no? Y que no tengan contraindicación para las pruebas establecidas. Como dice abajo, si está confirmado, llevado a UCO. Entonces el paciente dudoso, síndrome coronario agudo posible, sigue en la UDT y entra en lo que es etapa de observación, que es un periodo donde la mayoría de las bibliografías habla de 6 a 12 horas aproximadamente, en el cual, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Bueno, desde el punto de vista clínico, reaparición de dolor, o cambios, obviamente, que se convierte en una angina típica, o que el paciente le tomaron todos los signos vitales, estaba totalmente normal y ahora está inestable, que haya presencia del cambio de electrocardiograma, por eso seriado, el primero lo hice en 10 minutos, salió normal, y a las 3, 4 horas ya empiezo a ver alteraciones del ST. Y que obviamente la determinación de los marcadores bioquímicos seriados nos guíen
hacia una definición más clara del cuadro. Si todo eso da positivo, obviamente ahí se terminó la UDT y va a coronaria. Si no, si ese paciente da todo negativo, no hubo ningún cambio, se permaneció estable, no hubo cambio del electro, de las enzimas, etcétera, etcétera, pasa a la etapa final. Que la etapa final prealta se ha catalogado como mandar al paciente, pero me aseguro antes de hacerle algo. Porque si bien ya venía todo como descartándose, bueno, lo mando, pero lo mando con algo hecho. Y de pruebas funcionales hay muchísimas, y en la última década se agregó también la tomografía, ¿no? Pero cualquier paciente que está en la parte de prealta es candidato a hacerle una ergometría, un ecoestrés, una cámara gamma, y ni hablar la tomografía. ¿Cuál de todas esas? La que tengan. O sea, no necesariamente, obviamente no hay que hacerlo todas, hay que tratar de hacer una, y eso dependerá del centro donde estén, del centro donde uno trabaje, del centro donde tengan más experiencia con el uso del examen complementario, ¿no? Pero es cierto, obviamente si da positivo, nos vamos a coronaria, y ya negativo el paciente se va. Pero es cierto que, bueno, esto es un reporte europeo, ¿no? Que compara justamente todos esos estudios, y en los últimos años la tomografía se lleva muchísimo, ¿no? Muchísima sensibilidad y especificidad, y ni hablar también si le haces el score de calcio, ¿no? Y seguido, ahí un poquito más cerca, está la cámara gamma, ¿no? Que dice MS, ¿no? Y deja bastante relegado lo que es la ergometría. La ergometría a veces, a ver, la ergometría también, si está bien hecha y con un buen operador, no es mala, pero obviamente es inferior a todos los otros, ¿no? Por eso depende mucho del centro donde estén. Entonces, como para resumir y terminar, el dolor torácico agudo, este paciente, ¿no? Que estamos, o sea, si riesgo muy bajo, o ya lo definieron, seguimiento ambulatorio, ¿no? Y alto riesgo, bueno, pasa todo lo que es la internación. Pero en tomografía, hablando, estamos riesgo bajo, intermedio, sin enfermedad coronaria conocida. Angiotomografía, si el paciente tiene un estudio normal, tranquilamente se puede ir de alta. Tiene muchísima sensibilidad y especificidad. Y si da normal, obviamente, se interna e irá para angiografía, ¿no? Así que, nada más, hasta acá. La UDT, tengan en cuenta eso, no es sinónimo de espacio físico, si bien deberían tener un poco las condiciones, pero tiene que ser un repaso por etapa: evaluación inicial, anamnesis, electro 10 minutos, ¿no? Y hacer marcadores seriados y evaluarlo clínicamente, los síntomas, y definir. Una vez que ustedes estratifican, dice, bueno, este dolor no coronario, o es un crónico estable, o una angina de alto esfuerzo, se va todo por ambulatorio, pero el dudoso sigue 6, 12 horas, y se le termina haciendo la evaluación prealta con algunas de esas pruebas. En la mayoría de las recomendaciones tratan de que esa evaluación prealta, el paciente se puede hacer ese estudio al menos en las 12 horas, y si no, a más tardar en las 24 horas, si bien en algunos casos no pasa así, pero bueno, para eso está propuesto, digamos, esto, para que se haga, ¿no? Porque muchos pacientes a veces pueden terminar la UDT, no sé, 10, 11 de la noche, y bueno, puede ir a la casa y lo volvés a las 8 de la mañana y lo metés en cámara gamma. O sea, eso también es posible, y es lo que dicen las recomendaciones, que al menos puede estar dentro del marco de 24 horas. Y una vez definido, obviamente, entrará en coronaria. Creo que nada más. No sé si les quedó alguna duda, alguna pregunta.